Eh, Muchas veces cuando hemos oído, ¿no? Ya se va pasando ese furor, pero el porqué de la crisis parecía que era una plaga divina que había mandado Dios y que nos había tocado. Sin embargo, desde sectores de la izquierda, no solamente desde Izquierda Unida, también desde Izquierda Anticapitalista y otros sectores pacifistas, pues llevan mucho tiempo anunciando que esto iba a reventar, que este ritmo de vida que se llevaba, más que ritmo de vida, ritmo de consumo, no aguantaría mucho, se tomaba por locos, ¿no? por falsos profetas. Sin embargo, llegó el día y reventó, ¿no? Y nos ha cogido por medio a una situación que tú antes has dado el dato, ¿no? De 1.300.000 familias donde todos los miembros de la unidad familiar están en desempleo, están en paro. Bueno, si Dios existiera, no podía ser tan malvado para mandarnos una crisis como esta que se ha mandado, ¿no? Pero esta la han provocado los hombres, lógicamente, los hombres y las mujeres, ¿no? Es una crisis que se ha provocado en España porque hay una crisis financiera internacional que ha provocado esa economía de casino especulativa, que han sido los grandes inversores internacionales, los grandes banqueros, los que han estado jugando a ganar el dinero fácil en el menor tiempo posible, ganar el máximo recurso y el máximo dinero posible. Esa ambición desmesurada del capitalismo salvaje, del capitalismo más salvaje, es la que ha llevado a crear la crisis financiera internacional que se ha extendido como una plaga por toda Europa, por todo el mundo y por toda España. Pero además nosotros teníamos nuestra propia crisis particular, que es la crisis de nuestra economía. En España se ha decidido en los últimos años, primero el gobierno del PP decidió que toda España era urbanizable y decidió que se podía construir vivienda en cualquier parte con reclasificación de suelo sencillamente. Esto, además de que ha aumentado la corrupción de una manera importante en nuestro país, hay que decir que lo que ha creado es el problema añadido en España. Aunque no hubiera habido una crisis internacional, nosotros tendríamos nuestra propia crisis en España. Por eso tenemos el doble de paro que en la media de los países de la Unión Europea, que también tienen los envites de la crisis financiera Más del doble, internacional. están en 9 y pico en Más Europa. del doble, estamos ya superando el 20% y además en algunas zonas de Andalucía llegamos hasta el 30% de paro, incluso lo superamos en alguna comarca concreta, lo cual es un drama impresionante y además no se cumple lo que es el artículo 35 de la Constitución española que dice que todo el mundo tiene derecho al trabajo, no se está cumpliendo con la propia Constitución española. Pero dicho eso, la crisis viene porque no ha habido intervención pública en la economía desde el punto de vista de la vivienda. Se ha dejado hacer a los promotores privados las viviendas, no se ha hecho vivienda pública protegida prácticamente ninguna, el 5% de cada vivienda que se construía solo era vivienda protegida, no se ha hecho vivienda de alquiler y la gente se ha tenido que meter en hipotecas leoninas, tenemos la juventud más hipotecada de la historia de España y ahora cuando se ha hundido el sector de la vivienda por esos precios abusivos a los que le han cobrado a la gente la vivienda y esas hipotecas leoninas que le han dado, la banca que ha ofrecido dinero, ha metido el dinero por los ojos a la gente para que la gente se hipotecara de por vida con la vivienda, cuando se ha hundido la economía del ladrillo porque este país no aguantaba 800.000 viviendas que se construían cada año de media en los últimos años, hoy hay más de 1 millón de viviendas vacías en España que no se pueden vender porque la gente no las puede comprar. Bien, cuando esto se ha hundido y se ha quedado la gente en el paro, hoy los bancos se están quedando con las casas de la gente. 181.000 expedientes de desahucio se van a hacer este año, que van a echar a la gente fuera de sus casas porque no puede pagar la hipoteca. Esto es cuando ha reventado esta burbuja impresionante especulativa que se había montado sin una economía real que diera soporte a la economía ficticia que se había montado, pues es cuando viene el gran drama que se está produciendo en España. Esta es la razón. España no podía sobrevivir con un desarrollo especulativo del ladrillo como el que ha sobrevivido. Tenía que haber construido mucha menos vivienda y además vivienda protegida y en régimen de alquiler para que la gente con los salarios que tiene bajos en la mayoría de la población pudiera tener una vivienda y un techo digno, como por cierto también dice el artículo 47 de la Constitución española. Esto es lo que ha pasado. Invertir en la economía especulativa del ladrillo es lo que se ha llevado por medio a cajas de ahorros, como pasó con la Caja de Castilla-La Mancha, como pasa con Cajasur, en definitiva, porque han invertido en economía especulativa y han perdido porque querían ganar también mucho dinero en poco tiempo. Este es el drama que tenemos en este momento de la economía financiera y este es el que nos ha traído la consecuencia de tanto paro y tanta destrucción de empleo y de también quiebra de mucha pequeña y mediana empresa asfixiadas por la gran banca. Por tanto, nosotros estamos planteando que la alternativa tiene que venir, lógicamente, por caminar en un nuevo modelo de economía productiva diferente, un nuevo modelo de desarrollo en el que se tienen que incorporar
inversiones importantes en I+D+I, en educación y sobre todo la intervención pública del Estado en la economía. No puede ser que el Estado deje que funcione la libre economía de mercado, porque además es mentira. Hasta el propio presidente de la COE, que es el máximo defensor de la libre economía de mercado, esa maravilla de empresario representativo de los empresarios de este país, y digo representativo entre comillas, cuando ha tenido problemas en sus empresas, ha venido corriendo al Estado para que fuera el Estado el que le salvara las castañas del fuego con la crisis que había creado en su propia empresa por su propia ineficacia de gestión. Por tanto, más intervención pública del Estado, porque es la no intervención, el neoliberalismo que han aplicado PP y PSOE, es lo que nos ha llevado a que tengamos esta burbuja impresionante, esta crisis financiera, pero además nuestra propia crisis en España como consecuencia de la especulación con el ladrillo. Y hoy hay que salir con medidas totalmente diferentes a las medidas que son las que nos han creado la crisis. Otra de las medidas que ha aprobado en el decreto el gobierno del PSOE en Madrid, en la Moncloa, ha sido la de que los ayuntamientos no puedan acceder a préstamos. Primero era a partir del día de hoy, después rectificaron del día de la publicación en el boletín, después han rectificado a partir del año que viene. Eso yo, conociendo, y usted que ha sido alcalde, conociendo a los ayuntamientos, habrá alguno que le lleve las llaves y le diga: vaya usted a abrir mañana, porque yo no puedo. Sí, los ayuntamientos, los alcaldes y los concejales, las alcaldesas y las concejalas estaban esperando un brote verde y se han encontrado con un brote negro, ¿no? Porque esperaban que se resolviera el pacto local, es decir, la suficiencia financiera de los ayuntamientos, porque los ciudadanos, me imagino que lo conoce ya la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas, en este momento los ayuntamientos están asumiendo competencias que no son propias, que son de otras administraciones, y las están pagando con los recursos de los propios ayuntamientos. Este es un tema sin resolverse. Gastan los ayuntamientos en este momento 13 euros, de cada 100 euros que se gastan por todas las administraciones públicas, los ayuntamientos gastan 13 euros. Hace 30 años, de cada 100 pesetas, gastaban 13 pesetas, es decir, no se ha movido lo que es el gasto por parte de los ayuntamientos. Y a partir de ahí, lo que se estaba esperando era que la ley el pacto local, la ley de financiación local, resolviera definitivamente el problema de los ayuntamientos. La sorpresa es que lo que se encuentran es que el gobierno decide que a partir del 1 de enero ya no van a poder hacer ningún endeudamiento para ninguna inversión, y habrá inversiones productivas que tienen necesidades, que generan empleo, que generan riqueza para los pueblos, porque los ayuntamientos son los que están más cercanos a los ciudadanos, y además los ayuntamientos no son los que más endeudados están de España. De las tres administraciones públicas son los que menos deuda tienen. 35.000 millones de deuda es la que tienen los ayuntamientos, frente a los más de 400.000 millones de euros que tiene de deuda el Estado, el conjunto de administraciones públicas. Por tanto, es incomprensible esta medida, pero esta medida camina en la misma dirección de la medida de afectar los derechos de los trabajadores del sector público y de los pensionistas, es decir, se va a reducir más inversión, va a aumentarse, por tanto, el desempleo, y esto no ayuda a que tengamos una salida de la crisis. El Gobierno se sigue equivocando en esta medida, y no solo en ese decreto que ha tenido que cambiar, en esa improvisación, sino además creo que en el propio decreto han dejado hasta el preámbulo, que estaba previsto para la entrada en vigor del día 1 de junio, y al cambiarlo el 1 de enero tampoco han cambiado el preámbulo, con lo cual la chapuza es completa en ese sentido. La imagen, desde luego, que está dando el Gobierno en este momento de descoordinación, de improvisación, la verdad es que es una imagen, yo diría que dramática.